sanguínea. Y algo importante, siempre pedir pruebas tiroides, hormonas tiroides, para poder descartar un cuadro de hipotiroidismo, ya que también puede cruzar con síntomas depresivos. En el caso de tener sospecha de alguna lesión estructural, también podemos ayudarnos con una prueba de imagen, pero no es tan frecuente pedir en el caso de la depresión. Dentro de las complicaciones, la depresión, como todos sabemos, una depresión no tratada puede llegar a un intento autolítico o a un suicidio consumado, pero esto lo haremos a más profundidad en la siguiente conferencia. El tratamiento de la depresión se basa en dos pilares. El uno es la psicoterapia, que es instaurado por psicología. A través de técnicas psicoterapéuticas se modifican todos los pensamientos distorsionados acerca de la enfermedad. Una de las técnicas que más frecuentemente ha dado resultados de acuerdo a los estudios es la terapia cognitiva conductual, lo cual aplica psicoterapia a través de diferentes sesiones, ¿sí? También tenemos el tratamiento farmacológico, tratamiento biológico, a través de los psicofármacos. Los tratamientos de primera línea para tratar la depresión obviamente son los antidepresivos, pero de todos los antidepresivos, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, o también llamados ISRS, son los medicamentos de primera línea. Recordar que ellos actúan a partir de la cuarta, sexta semana, ¿sí? Cuando tengamos pacientes con depresiones que cursen con muchos síntomas de ansiedad o con mucha afectación del sueño, se pueden utilizar adicionalmente a los antidepresivos benzodiazepinas durante tiempo corto. Estas nos ayudan bastante para controlar rápidamente la ansiedad y mejorar el sueño de las personas. Pero una vez que el paciente ya esté estabilizado emocionalmente, debemos retirar las benzodiazepinas por el riesgo de adicción o dependencia. Y el paciente continúa con su tratamiento antidepresivo con normalidad. También tenemos los otros antidepresivos, como por ejemplo los IMAO, no hay en el país, pero sí tenemos los tricíclicos. Cuando tengamos depresiones graves o alto riesgo suicida, deberíamos limitar el uso de antidepresivos tricíclicos, ya que estos pueden ser potencialmente tóxicos en cuadros de sobredosis, en tanto que los ISRS son un poco más seguros. Y la última opción de tratamiento que está en esta parte acá es la terapia electroconvulsiva o electroshock. Esta es un tipo de tratamiento que aún se utiliza en ciertos hospitales psiquiátricos, en los cuales consisten en provocar una descarga eléctrica a través de la cual se provoca una convulsión generalizada, a través de las cuales se establece nuevamente el sistema de neurotransmisores. Esta TEC solamente va a estar indicado en casos de depresiones psicóticas refractarias, cuando no ha habido respuesta adecuada al tratamiento farmacológico o psicoterapéutico, o cuando el riesgo suicida sea alto. Anteriormente las TEC se practicaban sin anestesia, era un cuadro, era una práctica muy rosa para los pacientes. Hoy en la actualidad se utiliza anestesia y es algo que se realiza en los hospitales psiquiátricos en asesoría junto con los anestesiólogos. Hablando de la parte de los fármacos, como les mencioné, los ISRS son tratamientos de primera línea. En este cuadro podemos observar cuáles son las dosis de acuerdo a cada uno de los fármacos. En cuanto a la dosis inicial, esta se refiere a la dosis que debe recibir el paciente durante la primera semana. Por lo general es la mitad de la dosis habitual. Posteriormente, completado la primera semana, el paciente pasa a la dosis de mantenimiento, ¿sí? Y en psiquiatría hay rangos de dosis, no hay una dosis específica, pero siempre se inicia con la dosis mínima efectiva. Por ejemplo, a nivel del cuadro básico de medicamentos tenemos la sertralina. La dosis inicial es de 12.5 a 25 miligramos o un cuarto o media pastillita al día, y pasado al octavo día se sube la dosis a 50, o lo máximo que podemos recibir es 200 miligramos. Y recordar que los incrementos se dan después de cada 4 a 6 semanas en función de cómo esté el paciente. En el caso de la fluoxetina, la dosis inicial puede ir desde los 2 miligramos o hasta los 10 miligramos, y la dosis de mantenimiento va desde los 20 a 60 miligramos.
pacientes y dan muy buenas respuestas. En el caso de la dosis inicial es de 5 miligramos al día y posteriormente incrementamos de 10 a 20 miligramos. ¿Cuánto tiempo deberíamos mantener a los pacientes con antidepresivos? Es una pregunta que muchos pacientes nos hacen. Recordar que los antidepresivos no provocan adicción, no provocan dependencia, pero todo paciente que toma un antidepresivo, sea por un cuadro de ansiedad o por un cuadro de depresión, debe tomar el medicamento al menos un año. Después de este año, el paciente hay que valorarlo y se va retirando el medicamento progresivamente. Ninguno de los antidepresivos provoca adicción o dependencia, pero tampoco se los puede suspender de forma súbita, ya que puede provocar ansiedad de rebote. En el caso de la paroxetina, es un medicamento que tampoco hay en el cuadro básico, también es un buen medicamento para la depresión y la ansiedad, y la reducción hay que hacerla también un poco más lento que el resto de los antidepresivos. Los ancianos también pueden recibir antidepresivos, ¿sí? Son los mismos ISDS, pero tienen quizás un poco de particularidades muy leves. En el caso de la sertralina, tiene escasas interacciones, también es muy bien tolerado. El rango de dosis es igual que los adultos. El escitalopram, a diferencia de los adultos que pueden recibir hasta 20 miligramos al día como dosis tope, en los ancianos pueden recibir hasta máximo 10 miligramos. Pero tiene escasas interacciones farmacológicas y es muy bien tolerado. Y es efectivo en depresiones moderadas a graves. Recordar que los antidepresivos solamente están indicados en depresiones moderadas a graves. Cuando tengamos cuadros de depresiones leves, la primera línea de tratamiento es la psicoterapia. Si el paciente no responde a psicoterapia, eventualmente requerirá algún tratamiento farmacológico, pero siempre psicoterapia. E incluso estando con fármacos, o una depresión moderada o una depresión grave, siempre debe estar acompañada a la psicoterapia, ya que los fármacos no van a ser para toda la vida. En algunos casos sí se van a prolongar un tiempo más, dependiendo de cada paciente, pero la psicoterapia también es una herramienta adicional para el manejo de estos pacientes. Por lo siguiente. Bueno, en el caso de la depresión materna, no hay una guía específica que nos diga cómo manejar en el caso de la depresión con fármacos, el embarazo, ¿sí? Lo que siempre van a haber ciertas recomendaciones debido a este riesgo-beneficio. Ninguno de los fármacos antidepresivos tiene una aprobación A, ya que todos pueden tener cierto riesgo de exposición en el producto. Pero habrá ciertos fármacos que son un poco más riesgosos y otros menos riesgosos. Y de acuerdo a eso van a ser las guías. Los estudios son limitados debido a que es una población de riesgo, pero los pocos estudios que nos dicen las guías NICE, que son las guías de Inglaterra, son estos. Por ejemplo, aquellas mujeres que están tomando un tratamiento antidepresivo y tienen un alto riesgo de recaída, como una depresión grave, con alto riesgo suicida, se van a mantener bien tanto durante o como después del embarazo, ya que la salud mental también es tan importante para el desarrollo de todo el embarazo. Asimismo, cuando tengamos una depresión grave o moderada que no ha respondido a psicoterapia, debe recibir algún tipo de antidepresivo. En todas hay que hacer siempre psicoterapia. De los estudios, los pocos que se han hecho, quizás la experiencia tenemos con la amitriptilina, que es un antidepresivo anticíclico, pero los efectos secundarios juegan un papel limitante. Por ejemplo, en ellos hay mayor sedación, hay estreñimiento, lo cual es un impedimento a veces para las mujeres. En el caso de la sertralina, de todos los ISDS, quizás de todos es el menos, provoca menos daño para el producto, ¿sí? Es el que menos tiene exposición a la placenta o al feto, ¿sí? Pero no va a tener tampoco una recomendación A. Cada paciente hay que evaluarlo de manera estricta. En el caso de la fluoxetina, que también es un antidepresivo, hay mayor riesgo de parto prematuro o de bajo peso al nacer. De todos los ISDS, el menos seguro es la paroxetina, ya que está más asociado a efectos congénitos en el producto. Siempre a toda mujer que tenga un cuadro depresivo debemos evaluar que no tome alcohol. Muchas personas con depresión
en algunas ocasiones se pueden refugiar en el alcohol con el consumo de sustancias. Y el consumo de alcohol, ya todos sabemos los efectos que pueden producir en el bebé y junto al fármaco puede potenciar este riesgo. Asimismo, cuando tengamos una mujer embarazada que esté tomando un antidepresivo, se debería siempre estar más atento a la presión arterial, ya que puede provocar cuadros de hipertensión gestacional o preeclampsia. También las mujeres que reciben antidepresivos en el tercer trimestre, las guías nos dicen que debemos estar atentos porque hay mayor riesgo de hemorragia postparto. Y esto es algo que debemos siempre mencionarle a los ginecólogos o al equipo de obstetricia para que tengan todos los medicamentos necesarios en caso de presentar esta complicación durante la labor de parto o en la cesárea. También tener en cuenta que las personas, las mujeres que tomaron antidepresivos en el embarazo, los bebés tienen mayor riesgo de hipertensión pulmonar, ¿sí? Es por esto que la decisión siempre se debe tomar valorando el riesgo-beneficio de cada situación. Es un tratamiento integral en el cual debe intervenir tanto psicología, psiquiatría, pediatría, ginecología. Y se debe dar siempre todas las indicaciones tanto a la mamá como al padre de este producto. En el caso de la lactancia, ¿sí? También existen guías. En el caso de los antidepresivos en lactancia, acá no son tan dañinos en realidad, pero siempre debemos evaluar lo que es el beneficio de la lactancia materna, tanto para el bebé como para la madre, versus la exposición del fármaco a través de la leche materna. Aquellas madres que están tomando antidepresivos, siempre se les debe monitorizar a los bebés por algún efecto secundario, como por ejemplo sedación, que tengan problemas en la alimentación o el crecimiento. Pero algo que nos dice la guía totalmente que es inapropiado es que tengamos a una madre con un cuadro de depresión moderado o severo y le neguemos el antidepresivo. Los antidepresivos en la lactancia es algo que no puede esperarse. Cuando tengamos un cuadro de depresión debemos tratarlo con fármacos también. En el caso de la lactancia, acá la sertralina sí es un medicamento que está aprobado en la lactancia. Las cantidades que se secretan a través de la leche materna son mínimas o nulas y no se ha demostrado que provoque un efecto dañino para el bebé. Lo que sí nos recomiendan las guías es que se debe utilizar la dosis más baja pero que sea efectiva. Se debería evitar la polifarmacia. En los cuadros de depresión, a veces cuando no responden al tratamiento de primera línea, tenemos que utilizar otro tipo de fármacos. En la lactancia se prefería que el tratamiento sea a través de monoterapia. Y si es que se utilizan benzodiazepinas, se recomienda evitar las de vida media larga, como diazepam. Se preferiría utilizar las de vida media corta, como el lorazepam. Y todas las mujeres que reciban sedantes o benzodiazepinas, se les debe recomendar que ellas no deben dormir junto al bebé en la misma cama por el mismo riesgo de sedación y de un posible accidente de asfixiar al bebé. Bueno, hasta aquí es la primera parte de lo que es la depresión mayor o depresión unipolar. Como les mencioné, hay varios tipos de depresión. También tenemos la depresión bipolar. En este caso, el cuadro clínico es muy parecido, pero el tratamiento farmacológico es distinto. Existen ciertas claves para poder diferenciar un poco la depresión bipolar de la depresión mayor, como por ejemplo, en el caso de la depresión bipolar, su inicio es mucho más rápido que la depresión mayor o unipolar. Además, los episodios de depresión bipolar, si bien es cierto, son más cortos, pero pueden ser más graves, ya que ellos pueden cursar con mayor frecuencia con síntomas psicóticos. La depresión, dependiendo de cada paciente, cuando está grave, puede tener síntomas de psicosis o no puede tener síntomas de psicosis. En los casos de depresión bipolar es mucho más frecuente la presencia de ideas delirantes. Y en el caso de la depresión bipolar también pueden existir síntomas neurovegetativos inversos. ¿Qué quiere decir esto? Que sí es muy característico que en la depresión mayor que haya apicorexia o anorexia o insomnio. En el caso de la depresión bipolar puede haber hiperfagia o hipersomnio, antipsicóticos y estabilizadores del humor.
¿Se puede utilizar antidepresivos en la depresión bipolar? Sí, pero nunca en monoterapia, nunca es solo, porque el riesgo, lo que podemos hacer es que el paciente bipolar vaya al siguiente polo, al otro polo, que es la manía o la hipomanía. Siempre deben estar asociados a un estabilizador del humor o un antipsicótico. De acuerdo a las guías, los tratamientos son los siguientes. Primera línea es la fluoxetina, que es un antidepresivo asociado a la olanzapina, que es un antipsicótico, que no hay en el cuadro nacional de medicamentos, pero sí hay en las farmacias privadas. También otro medicamento de primera línea es la quetiapina, que sí tenemos acá en el cuadro básico. La quetiapina es un medicamento excelente para todas las fases del trastorno bipolar, tanto para la manía como para la depresión. Y en el caso de la lamotrigina, que es un anticonvulsivante que utilizan los neurólogos para las epilepsias, también se utiliza en psiquiatría como un estabilizador del humor. Es un medicamento de segunda línea. Ya veremos por qué. En el caso de la fluoxetina con la olanzapina, como les mencioné, es primera línea, es efectiva en Estados Unidos, tiene un solo comprimido con los dos componentes y ahí están los rangos de dosis, en función de si son cuadros leves o cuadros más graves. ¿Sí? En el caso de la quetiapina es efectiva, la dosis para un cuadro depresivo puede ir desde los 300 a 600 miligramos, pero aquellas mujeres que no estén expuestas a la quetiapina nunca, hay que ir titulando la dosis diariamente por el riesgo de efecto de excesiva aceleración. O también existe la presentación XR, que es liberación controlada para evitar esta aceleración, pero la quetiapina es muy importante solamente para los cuadros agudos. También previene una posible recaída de un cuadro maníaco o de un cuadro depresivo. En el caso también tenemos al litio. El litio es un estabilizador del humor, es uno de los medicamentos más antiguos utilizados para el trastorno bipolar. Es un tratamiento excelente, tanto para primera línea, tanto para fase aguda como para mantenimiento. Si es que tenemos que utilizar un antidepresivo, solamente utilizar los ISDS, nunca en monoterapia, y evitar los antidepresivos tricíclicos o los timados. Solamente lo podemos utilizar como monoterapia. Lamentablemente en el país no tenemos ahorita litio, pero cuando existía, muchos pacientes estaban estables sin necesidad de usar un estabilizador. Tiene un potencial que también previene la ideación suicida, mejora esta parte de la enfermedad. En el caso de la lamotrigina también es efectivo para la depresión bipolar, pero la desventaja es que debemos titular a la lamotrigina lentamente por el riesgo de reacciones cutáneas alérgicas, como el Steven Johnson. La lamotrigina puede ir en dosis desde los 50 a los 200 miligramos, pero la titulación debe hacérsela cada semana, empezando con una dosis de 25 miligramos al día y cada 7 días ir subiendo la dosis en función a la respuesta hasta llegar a los 200 miligramos. Es decir, que nos podemos demorar hasta 2 meses en llegar a la dosis tope. Es por eso que no es un medicamento de primera línea. Con la quetiapina podemos curar un poco más rápido. También tenemos otros estabilizadores del humor, como es el caso del valproato y la carbamazepina. Hay que saber de que el trastorno bipolar se lo maneja en función a la fase que esté el paciente. Habrá ciertos medicamentos que sean más efectivos que los otros de acuerdo a la fase. El caso del valproato, en monoterapia el efecto es modesto, no es tan efectivo como los otros estabilizadores y más bien actúa mejor en la fase maníaca. En tanto que la carbamazepina, su efecto también es modesto y siempre se recomienda mezclarlo con otro estabilizador, sea litio o sea otro antipsicótico como quetiapina u olanzapina. Pasado el paciente la fase aguda de su depresión bipolar, no significará que el paciente va a estar sin el medicamento. Igual debemos continuar los fármacos con una profilaxis para evitar nuevas recaídas. Las guías nos mencionan que el litio es el medicamento de primera línea para evitar las recaídas. En caso de segunda línea también podemos utilizar valproato, el ácido valproico, pero debemos evitarlos en mujeres embarazadas debido a su riesgo teratogénico. Ante una mujer que esté ligada, no hay ningún riesgo, se puede utilizar valproato,
o también se puede utilizar simplemente olanzapina o quetiapina como monoterapia como efecto protector para una recaída. Y como tercera línea, podemos utilizar cualquier otro antipsicótico que esté en el mercado. Hoy por hoy tenemos más antipsicóticos como lurazidona, aripiprazol, también están demostrados que protegen el trastorno bipolar, o podemos utilizar carbamazepina o la motriptina. Recordar que cuando tengamos efectividad a una dosis y con un medicamento, este debe continuarse a la misma dosis para la profilaxis. ¿Qué quiere decir? Que si un paciente se estabilizó con una dosis, igual hay que mantenerlo, no hay que modificarlo. Y si es que utilizamos un antidepresivo en una fase depresiva, este antidepresivo se lo debe retirar una vez estabilizado el paciente. Y el paciente continúa normalmente con su estabilizador, con su antipsicótico o con la mezcla de los dos. Bueno, esto sería